Hola mi corazón crochetera, yo soy Auder y te doy la bienvenida a un nuevo video de Auder Crochets. Hoy te voy a compartir mi forma de tejer mi versión de este top estilo Karol G. Para este proyecto estoy utilizando hilo acrílico mercerizado de 1 milímetro en los colores palo de rosa, fucsia, lila y blanco hueso. Y también estoy utilizando una aguja crochet de un calibre similar a la del hilo que estoy utilizando. Ahora sí, a tejer. Para este top lo primero que se teje son las copas y vamos a trabajar esta copa, que es una copa triangular cóncava, es decir, que tiene esta formita acá que permite darle el volumen que tiene el busto normalmente. Yo voy a estar tejiendo una talla 36, pero te voy a dar todas las indicaciones para que puedas tejerlo en cualquier talla. Lo primero que tenemos que hacer es tomar nuestro hilo fucsia y vamos a tejer una cadeneta que en mi caso, que voy a trabajar una talla 36, mide 7 centímetros. La variación de esta cadeneta en medidas para subir o bajar de tallas es de 5 milímetros. Es decir, que si yo quiero trabajar una talla 34, esta cadeneta inicial debe medir 6.5 centímetros. Si voy a trabajar una talla 32, entonces medirá 6. Si voy a trabajar una talla 30, debe medir 5.5. Si voy a trabajar una talla 38, debe medir 7.5. Y así, de acuerdo, así vas a hacer tallas mayores o tallas menores. Acá que tengo mi cadenita inicial, yo la voy a medir por acá. Vas a medirla sin estirar. Y allí mide 7 centímetros, sin estirar. A mí me salió de 28 cadenetas, pero eso puede variar de acuerdo al material que estés utilizando. Por eso te estoy dando medidas en centímetros. Bien, una vez que tengas tus centímetros de cadeneta tejida, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a trabajar de esta forma. Y así toda la copa. Entonces, una vez tienes tu cadeneta, lo que vamos a hacer es tejer 3 cadenetas más para sustituir el primer punto alto. Y en el quinto, porque el cuarto es la base, en el quinto vamos a tejer otro punto alto. Y así vamos a tejer un punto alto en cada una de las cadenetas que ya tejimos. Una vez tejidos nuestros puntos altos, acá en el último punto donde tejimos el último punto alto, vamos a tejer 6 puntos altos más, es decir, con este van a ser 7. Acá que tenemos tejido nuestros 7 puntos, fíjate que ello va a dar la vuelta solito y nos va a hacer esto. Y a continuación vamos a tejer puntos altos en cada uno de los puntos que tejimos previamente hasta este último punto. Puedes aprovechar de ir escondiendo de una vez el hilito que queda sobrante. Tejidos mis puntos altos, sobre los puntos altos de la vuelta anterior, vamos a tejer la segunda vuelta. Tejemos 3 puntos de cadeneta para subir, volteamos la labor y vamos a proceder a tejer un punto alto en cada uno de los puntos altos de la vuelta anterior. Esto lo vamos a hacer hasta llegar hasta el punto central y allí vamos a hacer un aumento. Una vez tejidos todos nuestros puntos altos y que hemos llegado al punto central, que vendría siendo el cuarto punto de los 7 que tejimos en esta parte del aumento, en ese cuarto punto vamos a tejer un aumento, pero ya esta vez no va a ser de 7 puntos, sino de 5. Y a partir de esta segunda vuelta y todas las vueltas que vendrán a continuación hasta que te indique que llega esta partecita
de esta puntada, ya aquí se hace diferente, pero acá en el fucsia, en el lila y en el palo de rosa se va a hacer de esta manera como te voy a contar. Ahora vas a tejer en el punto central 5 puntos altos que van a ser los aumentos que vamos a estar haciendo durante todas estas vueltas. Hecho tus 5 puntos, para hacerlo en aumento vas a continuar tejiendo un punto alto en cada uno de los puntos altos de la vuelta anterior hasta llegar hasta el primero, y esto lo vas a repetir todas las vueltas que corresponden al fucsia, al lila y al palo de rosa. En mi caso, como estoy trabajando una talla 36, me va bien tejer 4 vueltas en fucsia, 4 vueltas en lila, 4 vueltas en palo de rosa. Cuando estamos trabajando diferentes tallas, te voy a contar cómo hago, digamos, el adecuar los colores. Tú vas a medir con tu cinta métrica cuántos centímetros te equivale cada vuelta. En mi caso, cada vuelta me toma 5 milímetros. Es decir, que en mi caso, si yo quisiera bajar la talla, simplemente debo disminuir una vuelta. Si quiero aumentar, hago una vuelta más. Entonces, en el caso de la distribución de los colores, suponiendo que quieras tejer una talla 34 y no una talla 36 y estuvieras tejiendo con el mismo hilo y las mismas medidas, entonces deberías disminuir. ¿De dónde la disminuirías? Yo te sugiero que lo hagas de la parte blanca y no tocar estas partes, porque quizás puedas modificar un poco el diseño, y estas partes normalmente o de acuerdo al diseño tienen la misma medida. Entonces trata de hacer el aumento o la disminución en la parte blanquita, al menos que sean 2 tallas o 3 tallas de diferencia. Entonces allí sí puedas como adecuar un poco los colores y que no se noten las diferencias. Bien, entonces quedamos acá. Voy a seguir tejiendo como la segunda vuelta a partir de ahora hasta la última vuelta del palo de rosa. Quiero mostrarte cómo voy hasta acá y contarte cómo hago el cambio de color. Yo hago una lazadita como la lazada de inicio, y por el revés, para continuar por el derecho, voy a pasar mi aguja, paso la lazada y de una vez aprovecho para esconder el hilo sobrante y tejo mis 3 cadenetas para subir y continúo tejiendo normal con mis puntos altos. Igual acá haciendo los aumentos. Una vez terminados los bloques de color, vamos a empezar a tejer con el hilo blanco hueso la puntada que viene a continuación. Igualmente hago una lazada como de inicio y la paso en el primer punto. Vamos a unir nuestro hilo, vamos a tejer 3 cadenetas para subir y un punto alto al ladito. Nos van a quedar 2 puntos altos, y a continuación vamos a tejer 2 puntos altos en el mismo punto de base, dejando un punto por el centro. Es decir, no lo voy a tejer en este, sino en el siguiente, y en ese mismo voy a tejer otro punto alto. Voy a repetir, dejo un punto sin tejer y en el siguiente voy a tejer 2 puntos altos, y esto lo vamos a tejer en toda la vuelta. Acá que llega al centro, quiero recordarte que en el punto central de la vuelta anterior siempre debe ir un aumento. ¿Qué pasa acá? Que la puntada varía y obviamente no podemos mantener la misma secuencia del aumento. Y es por eso que con el crochet uno desarrolla el sentido de la simetría, ¿sí? Y entonces uno busca más o menos cómo puede verse simétrico el trabajo, porque esto puede variar mucho
lo que para mí puede quedar de una forma, a lo mejor para ti queda de otra forma, y no por eso está mal, sino que hay diferentes maneras de hacerlo. Entonces, por ejemplo, en este caso, yo estoy tejiendo en los 5 puntos de abajo de esta forma. No sé si se aprecia bien allí. Estos son mis aumentos, mira. Yo los adecué de esa manera. En los 3 puntos centrales de los 5, de los 5 puntos de base o de la vuelta anterior, estoy tejiendo estos puntos que corresponden a la secuencia de esta puntada. Yo igual lo voy a repetir por acá. Yo, como te dije, como lo hice en la otra copa, estoy tejiendo hasta dejando un punto, y acá en el siguiente, estos son los 5 puntos de base, dejo uno libre y acá dejo igual 2, pero para dar esta vuelta, como requiero aumentos, entonces voy a tejerlos sin dejar espacio, esos 2 puntos, en el que sigue, y en el que sigue vuelvo a hacer otro, y allí, para continuar con la simetría hacia acá, continúo tejiendo como lo hice hacia este lado, es decir, dejo un espacio y tejo en el siguiente, y continúo así hasta terminar toda la vuelta. Acá terminé mi primera vuelta, y para la segunda va a variar un poco el inicio. Igual vamos a tejer 3 cadenetas para subir, volteamos la labor, y acá para mantener el tejido recto y que no se me aumente ni se me disminuya, entonces vamos a tejer igualmente al lado de este otro punto alto, y en lugar de tejer 2 en este huequito de acá, vamos a tejer solamente un punto. Y la secuencia a partir de ahora la voy a continuar tejiendo en los espacios entre un bloquecito y el otro, es decir, acá tejo 2, y ahora me voy a saltar estos 2 para tejer en este huequito de acá los 2 que siguen, y así continúo mi secuencia hasta que llegue al centro, y cuando yo llegue acá te voy a contar cómo hice yo este aumento. Acá que llegué al centro, voy a contarte cómo continúo haciendo los aumentos. Recuerda que aquí hicimos 3 bloquecitos, ¿cierto? Acá debería tener el espacio y aquí el otro espacio. Ahora vamos a tejer en este espacio y en este espacio 2 bloquecitos, pero entre bloquecito y bloquecito va a haber una cadeneta que es la que me va a hacer el aumento para esta vuelta solamente. Entonces tejo mi primer bloquecito, dejo una cadeneta, y acá continúo con otro bloquecito, y a partir de ahora continúo como venía tejiendo bloquecitos sin separar. El punto, la cadeneta de aire que hice acá es solamente allá. Acá que llegué a tejer la tercera vuelta, vamos igualmente a subir con 3 cadenetas para voltear la labor, y ahora la tercera vuelta se teje al inicio igual que la primera, y todas las vueltas impares se tejen igual que la primera. Igualmente las vueltas pares se tejen igual que la segunda. Entonces voy a tejer un punto alto, que son estas primeras 3 cadenetas, tejo otro en el punto alto del lado, y ahora en el espacio que hay voy a tejer 2 puntos altos para hacer mi primer bloquecito, y a continuación en cada uno de los huequitos tejer un bloquecito y un bloquecito. Y al llegar acá al centro te voy a contar cómo hice este aumento. Acá que llega al centro, ¿recuerdas este punto al aire que hice? Pues dentro de ese punto al aire voy a tejer 2 bloquecitos separados por una cadeneta al aire. Entonces tejo mi primer bloquecito, cadenita al aire, bloquecito, y después de este segundo bloquecito
voy a tejer todo esto igual a como venía. A partir de ahora, este aumento central siempre lo hice de esa manera. Este bloque de color, esta parte blanca, la hice por 5 vueltas. Recuerda que mis vueltas corresponden a 5 milímetros. Fíjate. Si vas a subir de talla o a bajar de talla, te voy a recomendar hacerlo en esta parte, en la parte blanca, sea para una talla mayor o una talla menor, porque allí se notaría un poco menos. Así le quitas vueltas a los bloques de color, porque puede cambiar un poco el diseño, aunque tú lo puedes modificar a tu gusto. Acá que ya hemos completado la parte blanca, el bloque blanco, lo que nos resta es tejerle una última vuelta en color fucsia para pasar acá a la parte de la unión de las copas. Entonces esa partecita, esa vuelta fucsia, se teje exactamente igual como venimos tejiendo el bloque blanco con la misma puntada. Acá, ya una vez terminada la última vuelta en color fucsia, debemos entonces tejer esta parte que es donde se unen ambas copas. Debemos asegurarnos de que queden en el mismo sentido tanto las copas como este tejido, para que el acabado sea mucho más bonito. Entonces, si en este inicié por el revés del derecho de la copa, que para mí este sería el derecho de la copa, inicié por el revés, en esta, teniendo la copa por el derecho, esta vuelta también debe empezar por el revés. Entonces voy a empezar de este lado, tejiendo por acá. En este caso la puntada es la misma del bloque blanco y la vuelta en fucsia, pero vamos a tejer 7 bloquecitos, 6 bloquecitos y un punto para mantener derecho la puntada. Entonces, ya que voy a trabajar desde acá, me fijo desde donde empecé acá, que vendría siendo 3, 4, 5 en la sexta, en el huequito este de la sexta, y allí mismo comienzo, para comenzar exactamente igual como comencé la otra. Tú comienzas la primera y ya cuando vayas a tejer la segunda te fijas cómo la empezaste para hacerlo exactamente igual. Se teje normal, igual como vienes trabajando esta misma puntada en las otras vueltas. Y esto lo vas a hacer por 2 vueltas y por allí se va a hacer la unión. Acá lo tenemos. Fíjate que ambas quedan en el mismo sentido por su derecho. Esto se une exactamente como se unirían los granes. Igual te voy a mostrar entonces por el derecho. Voy a tomar la lazada y voy a empezar a unir tomando una orejita del punto contrario y la orejita del punto de donde salí, y lo paso como un punto bajo. Igual, si no sabes hacer este tipo de unión, acá arribita te voy a dejar un video en donde lo explico pasito a pasito. Entonces tomo una orejita de un lado, del otro, y paso puntada como si estuviese haciendo un punto raso, y así va a quedar unido, y con eso terminaríamos lo que viene siendo la parte de las copas. Y así quedó, fíjate, es discreto, este es el derecho y así queda por el revés. Listo, a continuación vamos a hacer lo que vendría siendo la base de los tirantes. Se hace de esta forma para hacer que queden como van a quedar. Para la base de los tirantes vamos a tejer lo que yo llamo espigas sencillas, una cantidad de 30 espigas desde la punta de la copa. Allí colocamos nuestra lazada de hilo y vamos a tejer
3 cadenetas para subir y un punto alto. Eso es lo que llamo espiga, 3 cadenetas para subir, un punto alto, desde donde salió el inicio de estas 3 cadenetas. De estas espigas sencillas, le digo sencillas porque son con un punto bajo, vamos a tejer 30. Acá que ya terminé de tejer las 30 espiguitas, para cerrar tejemos un punto al aire, alargamos y allí cortamos. Este mismo procedimiento lo vamos a repetir del otro lado, pero de forma contraria, es decir, voy a iniciar a tejer primero las espigas y después las uno acá en la punta para que quede en el mismo sentido que esta, que es con las cadenetas hacia afuera y el punto alto hacia adentro. Para iniciar las espigas, primero vas a tejer 4 cadenetas, las 3 del primer punto alto más la primera de base. Punto alto en la primera cadeneta y aquí sigues como tejimos esta, siempre subiendo con 3 cadenetas y un punto alto en el mismo punto de donde salieron las cadenetas, sin voltear. Esto por 30 veces hasta llegar allí para unir con la punta de la copa. Teniendo listas estas 30 espigas para hacer el tirante contrario, vamos a hacer la unión acá en la punta de la copa. Introducimos la aguja y vamos a hacer un punto raso de unión, y por seguridad hacia este lado, hacia afuera, yo hago un punto al aire y allí alargo. Igualmente cuando hagamos la siguiente vuelta, que es la vuelta de acabado, aseguramos de esconder este hilo y de protegerlo. Hasta acá es así como tiene que quedar. A continuación vamos a trabajar la espalda y hacia abajo. La espalda también la vamos a tejer con espigas, pero estas son espigas dobles. Vamos a tejer 5 cadenetas y en la primera cadeneta que tejimos vamos a tejer un punto alto doble, y esto lo vamos a repetir 13 veces. Esto puede variar porque esta es la medida que va desde la copa hasta la espalda, y esto va a variar de acuerdo a qué tan tapado quieres tú la espalda. Puedes quererla muy tapada o no tan tapada. En mi caso pues es medianamente, tapa lo necesario. Entonces yo tejo 13 espigas de esta forma y vamos a hacer lo mismo que hicimos acá. Primero tejer las espigas para unirlas a la copa, en este caso tejer las espigas para unirlas en la base de la copa. Acá que tengo listas las 13 espigas, te voy a contar cuánto me mide a mí en caso de que quieras hacerla de la misma medida que yo, sin estirar. Estas 13 espigas me miden 13 centímetros. Ellas, cuando tejes encima de ella tiende a crecer un poquito, quizá 1 centímetro más. Bien, una vez tenga las espigas listas, entonces vamos a unirlas a la copa. Esta unión es una unión sencilla. La vas a hacer como un punto bajo en el primer punto alto de la vuelta. Punto bajo. Puedes hacerlo con un punto bajo o con un punto raso. Un punto raso. Bien, una vez tengas esto unido así, lo que viene a continuación es tejer todo lo que va a ser el borde de la copa y pasar a tejer los tirantes de una vez.
este borde se teje de la siguiente manera. Vamos a tejer un punto alto en el primer huequito que vamos a encontrar acá, y allí tejemos un punto alto para marcar, y debemos tejer en ese huequito 3 puntos altos para formar una conchita pequeña. Una vez que tejas los 3 puntos altos, en el siguiente huequito va un punto bajo allí, y seguimos la secuencia. Viene conchita, punto bajo. La conchita se compone de 3 puntos altos, conchita, punto bajo, y así todo hasta llegar a esta punta donde te voy a explicar cómo hago los tirantes. Así como debe verse este borde. Ya cuando llegamos aquí a la parte de los tirantes, hacemos un punto bajo desde donde sale la tira del tirante, y los tirantes se componen de 6 puntos altos para formar también una concha un poco más grande que esta que está acá. En los espacios entre espiga y espiga es donde va tejida la concha. Entonces mi primera espiga viene unión, allí voy a tejer los 6 puntos altos, todos en ese mismo huequito para formar la concha. Una vez que lo tejas, en la siguiente separación entre concha y concha, vas a tejer un punto bajo y vas a continuar la secuencia. En el siguiente huequito una concha, en el siguiente un punto bajo, en el siguiente una concha, y así todo el tirante hasta llegar hasta la punta. Una vez que hemos llegado al final de la base del tirante, mira, hemos trabajado por un solo ladito, entonces lo que procede es tejer un punto bajo de este lado, perdón, un punto raso que quede planito, y una vez que hacemos este punto raso, esto un poquito porque está bien apretadito ahí, punto raso, automáticamente voy a pasarme hacia el otro lado y voy a repetir exactamente lo mismo que hice, pero ahora encontrado con la conchita anterior, es decir, exactamente de donde salió la conchita de la anteriormente tejida, vas a tejerla de este lado hasta el final del tirante acá, y a partir de acá repetir lo que hiciste ya de este lado, todo esto hasta llegar al final de la copa, en donde vamos a repetir esta parte que vendrá siendo la base para empezar a trabajar hacia abajo. Y así es como deben verse los tirantes ya terminados, realmente de este lado, y los bordecitos hechos. Ya acá llega al final, y al final de la copa hacer lo mismo que al inicio, que es un punto raso por acá, y una vez hecho el punto raso debemos continuar tejiendo las espigas que van hacia la espalda y que me van a permitir tejer hacia abajo. Pero antes de eso, y antes de que se me olvide, voy a contarte cuánto mide la base de la copa, que en mi caso estoy trabajando por una talla 36. La copa sin contar este centro en color lila porque no pertenece a ella. Entonces desde allí hasta el final de la copa, más o menos, tengo 17 centímetros. Estos 17 centímetros son aplicables para esta copa que tiene este centro acá. Para una talla 36, entonces serían 17 centímetros. Recuerda que vas a bajar o subir 5 milímetros de acuerdo a si vas a hacer una talla mayor o una talla menor. Bien, ahora las espigas hacia la espalda. Igualmente vas a tejer esto mismo, espigas de 4 puntos de cadeneta al aire y un punto alto doble desde donde salen los puntos de cadeneta al aire por 13 veces, que fue la que hice al inicio. Bien, acá que ya tejí la base de espigas para tejer hacia abajo, voy a voltear para empezar a tejer
en la base del busto, incluyendo tanto las copas, el centro y la parte de la espalda. Esta primera vuelta la voy a tejer solamente de puntos altos. Vamos a tejer 3 cadenetas para subir y sustituir el primer punto alto. Y en cada huequito de la espiga voy a tejer 3 puntos altos. Eso puede variar de acuerdo a tu forma de tejido, tu aguja y tu hilo. Yo voy a tejer 3. Igualmente en tu prueba este tejido tiene que quedar recto, no puede quedar con faralado, sino lo más recto posible. Ayer tejí 3 y entre espiga y espiga voy a tejer 1. En cada huequito 3 puntos altos y entre espiga y espiga 1 punto. Y eso también voy a repetir a tejer puntos altos en la copa por acá y hasta el final en la otra parte de la espalda. Terminada de tejer lo que va hacia la espalda y toda la base del busto, lo que viene a continuación es tejer hacia abajo en la puntada fantasía, que es exactamente esta misma que tejiste en la parte blanca. Vamos a hacer lo siguiente. En mi caso, esto va a depender mucho del largo que tú quieras en la blusa. En mi caso voy a tejer 4 vueltas de color blanco y 4 vueltas de los siguientes colores. Puedes cambiarlo de acuerdo a tu gusto y preferencia. Y así es como se ve tejida la parte de abajo, ya con los bloques de color. Fíjate, es la misma puntada que tejimos por acá. Resta ahora tejer un bordecito final similar a el de las copas. Vamos a procurar que este borde nos quede por la parte frontal. Para mí este es mi derecho y es por allí por donde voy a tejer este borde. Bien, vamos a unir nuestro hilo blanco porque el bordecito va en color blanco. Lo vamos a unir al tejido y aquí vamos a tejer un punto de cadeneta y al ladito un punto bajo, y en el siguiente también un punto bajo, y en el huequito que queda entre bloquecito y bloquecito un punto bajo. Y a partir de allí vamos a empezar a tejer exactamente esto que hicimos acá. En cada huequito va primero una conchita de 3 puntos altos y en el siguiente huequito un punto bajo para que quede bien hecha la conchita, y a continuación otra conchita, y así en todo el borde inferior. Y así es como debe verse esta puntilla, este borde final. Acá cuando llegué al final del borde no corté el hilo porque es bueno aprovechar esta oportunidad para tejer la parte donde queda el ajuste de la prenda, y lo hacemos tipo corset, unos ojales para que quede bien lindo allí. Lo primero que hay que hacer en este caso es hacer una línea completa de solo puntos bajos y aprovechamos para esconder estos hilitos con esos puntos bajos. Te muestro por acá cómo se ve la primera parte. Acá solamente hice puntos bajos en la primera vuelta y en la segunda vamos a hacer exactamente lo mismo, solo puntos bajos. Acá te muestro cómo se ve la segunda vuelta, y ahora sí, en la tercera vamos a tejer los ojales. Vamos a tejer un punto de cadeneta al aire para voltear la labor, y esta disposición de los ojales puede variar mucho de acuerdo al largo que tú hagas la parte inferior del top. Entonces solamente pues te voy a compartir la forma en que lo voy a hacer yo. Entonces, vamos a tejer 2 puntos bajos. Vamos a hacer 2 puntos bajos, 6 puntos de cadeneta al aire, y vamos a saltar 3 puntos de la base, 1, 2, 3, y en el cuarto un punto bajo, y vamos a hacer 5 más para completar 6 puntos bajos. Llegando ahí volvemos a repetir 6 puntos de cadeneta al aire,
saltamos 3, 1, 2, 3 y en el cuarto hacemos punto bajo, 5 puntos bajos más. Y para terminar tengo 3 puntos bajos, un punto al aire, a largo y corto, y queda esconder este hilito. Lo mismo, así como hice esta parte de los ojales, lo mismo lo voy a repetir en la otra parte. Después de esto solo nos resta tejer la continuación de los tirantes para entonces anudar el top. Acá te muestro cómo se ven los ojales ya terminados. Vamos con el resto de los tirantes. Para esto vamos a tener 6 metros de hilo doble, 6 metros lo doblo y tengo 6 más, es decir 12 en caso de no cortar, ¿verdad? Entonces me queda este arito aquí. Bien, tenemos esto acá. Vamos a la parte final del primer tirante que hicimos, que es el tirante decorado, y en el primer huequito que conseguimos vamos a introducir la aguja para sacar el hilo. Una vez que lo tenemos allí, vamos a tejer como si estuviésemos tejiendo un punto deslizado muy cerquita del final. Acá lo pasas, pero vas a pasar las 2 hebras. Fíjate cómo quedan allí las 2 hebras. Y acá vas a tejer un punto al aire, y particularmente me gusta cambiarme a una aguja un poco más gruesa, este de 3 milímetros. Y desde allí vas a tejer el cordón solamente tejiendo cadenetas hasta que se acaben las 2 hebras de hilo. Mira que él ahí va quedando. Cuando llegues al final del cordón, asegúrate de dejar un sobrante para alargar, cortas y allí con ese sobrante hacer un nudito para asegurar que no se salga o no se desate el cordón. Pero si lo dejas sueltico, corremos el riesgo de que se vaya destejiendo el cordón. Otra cosita es que la medida, fíjate, la medida que te di para el cordón corresponde para un largo de la parte inferior del crop top de 8 centímetros. Recuerda que si lo haces más largo, el cordón debe ser más largo para que pueda soportar la cantidad de ojales del top. Voy con el siguiente lado. Una vez tejidos los tirantes, lo que queda es pasarlo a través de los ojales. Lo que yo hago es cruzarlos inicialmente, este para acá y este para acá, y lo voy pasando a través de los ojales con una aguja gruesa. Y así es como queda esta espalda tipo corset. Y así termina este video, no sin antes recordarte que puedes seguirme a través de mis redes sociales. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Ahora sí, nos vemos la próxima.